siguen ahí en su programa Portafolio Económico, Susana, y nosotros agradecemos esa sintonía que cada semana nos brinda. Pero, así es, un público, ¿verdad? Unos televidentes fieles, unos televidentes que nos escriben, unos televidentes que nos abordan en las calles o cuando estamos haciendo vida social o vida laboral y demás. Y siempre nos dicen, pero habla de tal tema, mira, yo siempre te veo. Le agradecemos desde acá, desde cámaras, esa sintonía fiel que reportan semana tras semana. Mira, justamente ahora que tú planteas ese seguimiento de los amigos televidentes, en esta semana me abordaron unos cuantos televidentes que me encontré en la zona este y me decían sobre el tema de la agricultura y el desempeño del ministro de Agricultura, y a propósito de eso, el ministro Limber Cruz, que en esta semana estuvo por La Vega entregando unos 70 millones de pesos a unos 1.000 y algo de productores y productores, ¿verdad? Del área agrícola, y en un programa que han denominado un programa de solidaridad con el sector agropecuario, y hay que ponderar diríamos, el desempeño de la agricultura. Habría que ver el desempeño realmente del ministerio, si está abarcando, porque si vemos, va pasito a pasito, diríamos, provincia por provincia y región por región. Y fíjate que en el lado del sur me abordaban algunos agricultores y me decían que desde el mes de junio se ha paralizado el programa de apoyo a los agricultores con las plantas, los abonos, y que todavía no tienen noticia de retomar ese programa. Y es importante que dentro de ese plan de solidaridad pues el ministro pues revise, recuerde el sur y otras provincias que tienen los mismos programas de ayuda, porque fíjate que en este año ha sido un año de buen clima, o sea, un año donde no ha habido sequías. Sí, ha sido muy benévolo el ciclo, y es una pena que no hayan plantas para siembra, porque justamente en los últimos años, que no han sido años tan benévolos, muchas plantas se han secado, producto sobre todo en la parte que no son zonas de reguío. Y es importante porque de alguna manera los agricultores están un poco preocupados, porque dicen, bueno, tenemos el panorama a favor, sí. Y entonces el gobierno ha paralizado las ayudas, y es importante que por lo menos ese es el reporte que tenemos de la parte sur, sobre todo esa parte para Las Casas, municipio Huechío, hasta llegar a Alias Piña. Al parecer no hay esa respuesta desde el mes de junio, quizás antes de junio. Entonces, como hemos visto un despliegue del ministerio en solidaridad. Sí, están los recursos, ¿verdad? Se evidencian que los recursos están siendo distribuidos. Aquí es el tema de planificación, porque tengo el buen año. Entonces, o sea, las condiciones que favorecen el sector. Entonces, no nos descuidemos con las plantas, vamos a aprovechar. Cabe destacar, Basilio, que bajo la gestión del ministro en Agricultura, realmente el país se abastece para el consumo casi en su totalidad. Esas son muy buenas noticias. Hace tiempo que nosotros no tenemos en República Dominicana temas de escasez con las viandas, con los víveres que se consumen generalmente. Incluso desde el punto de vista de los precios de estas viandas, estos víveres, estos vegetales,
se han mantenido estables dentro de la realidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Todavía falta más, tenemos que ser autosuficientes en ese sentido y en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es un sector que también merece ayuda, que también contribuye al desarrollo de la economía y, lo más importante, suple de alimentos a la población. Bueno, de hecho, en los informes en el mismo informe que presenta el Ministerio de Agricultura, de que el sector se está supliendo el 90% de la necesidad de la población, y eso es un buen número porque, como tú dices, prácticamente es el 100%, y hay elementos que son favorables. Mira, esos programas que el gobierno y el Estado y los gobiernos, ¿verdad?, en los últimos 20 años han venido, diríamos, en progreso, ha sido muy favorable en esas dos direcciones. Primero, yo diría que en tres direcciones. Pues sí, porque obviamos el sector hotelero, que también es suplido por la producción local. Correctamente. Entonces, cuando tú evalúas esos beneficios, tú dices, bueno, vamos a ver, el primer beneficio es el tema de abastecer a la población de esos insumos. Tú vas a cualquier supermercado del país, no hay escasez. Y no hay escasez. Y fíjate que inclusive hasta en la pandemia, que se entendía que podíamos tener alguna situación difícil, precaria, con respecto a esos insumos, tampoco en la pandemia hubo escasez. Esa es la parte más importante. Segundo, como bien tú planteas, si te va al sector hotelero, pues entonces el sector hotelero tampoco tiene problemas, porque hay hay una respuesta de los sectores donde están abastecidos. Y el otro elemento, Susana, es el siguiente: es que hay una reforestación, en el caso, por ejemplo, de los proyectos de siembra, por ejemplo, de aguacate, mango, cítrico. O sea, porque recuerda que nuestro país viene en una atacada con el tema del abuso de la tala desde la gestión de Candelier. Tú recuerdas lo combatida que fue la gestión de Candelier con respecto a la tala y a la quema. Lo de Candelier yo lo he leído en los libros de historia. Usted no estaba nacida para esa época. Bueno, es para que vea desde qué momento. Hace mucho. Hace mucho tiempo. Entonces, es para entender cómo ha venido a ayudar con todo este tema de la situación climática. Entonces, estos programas, y por eso hacía un llamado a que no detengan las ayudas con respecto a la siembra, al aporte en cuanto a planta y abono. Y de hecho, inclusive, el gobierno debe de activar lo que son las brigadas de trabajo, que en otros momentos estas brigadas iban gratuitas a cada conuco a trabajar bajo una programación que se hacía, y porque realmente el costo de la agricultura, Susana, es un costo muy elevado, y esto pudiera ser porque, fíjate, el gobierno tiene unos planes de ayuda, por ejemplo, que le da 5,000 pesos en diferentes sectores o diferentes campos. Le da 5,000 pesos. En vez de darle los 5,000 pesos, es poner a esta gente a trabajar en esas brigadas para que contribuyan a la producción. Y de seguro que el beneficio, primero, el retorno será mayor. Es mayor, porque tú tienes una población, y lo que hablábamos del tema de la migración, porque esos son de los temas que generan beneficios con esos programas. En la medida que tú llevas estos programas a esos campos, la gente no se va del campo. No se va a que le dé calor aquí, que lo mate el calor, a vivir de una manera que en nuestros campos no se ve, aquí en la ciudad, creando o agrandando los cordones de pobreza, porque eso es lo que hacen cuando vienen acá a la ciudad.
generando más accidentes con el tema de qué voy a hacer, voy a conchar, voy a sacar un motor y voy a conchar. Y definitivamente es un sector que es responsabilidad del Estado el mantener y proveer de los insumos que necesita. Y yo diría un poquito más. Yo me voy, ahora que estamos hablando de temas de reforma y todo lo demás, es un sector que necesita mayor ayuda económica, que se tome en cuenta esos financiamientos, porque como tú lo decías, es un sector de muy alto riesgo. Bueno, tengo una futura cosecha y llegó el ciclón o llegó la sequía. Todos los planes se quedan del productor, del agricultor, ante algo que no controla. Entonces, queda con deudas, etcétera, etcétera. En conclusión, el total de la cosecha no da ni siquiera para comer él y la familia y tiene la deuda. Que de hecho, fíjate que eso que tú planteas es una realidad, porque las deudas que tienen los agricultores con el Banco Agrícola son muchas, y de hecho inclusive los gobiernos tienen cada vez que condonarle deuda, porque son gente que no tienen capacidad de pago. Entonces yo diría que la ayuda debe de ser una ayuda integral, porque cuando tú no le facilitas para que ellos entonces tengan esos mecanismos de producir, en adición, cuando el producto está disponible, entonces los precios no les favorecen. O sea, son muchos... Las carreteras, el transporte, el flete, son muchos los elementos que convergen en ese tipo de producción. Además también, Basilio, yo no te puedo prestar nada más, yo no te puedo financiar si yo no te capacito, porque el retorno de la inversión, que era lo que mencionábamos anteriormente con otras instituciones de financiamiento, es que yo tengo que velar por el retorno de mi inversión. Entonces, la capacitación es un elemento que se hace necesario en estos sectores también. Pero mira, yo quisiera aprovechar y hacerle un llamado al ministro Limber con respecto a eso que tú planteas de las facilidades en sentido general y esos programas, porque tú tienes al Infotec, tienes muchas instituciones que pueden trabajar coordinadas para temas de educación, temas de formación, pero de cultivos, exacto, y sobre todo esa parte que tiene que ver con técnicas de siembra, de cultivo. Y el tema, Susana, de las condiciones de los caminos vecinales, como ellos le dicen, los chuchos de carretera. Fíjate que yo estuve recientemente en el municipio de Huechío, y estuve en la parte alta, en los Montacitos. Y ahí en ese entorno, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con una zona que le llaman el Jengibre, los pinos, eso está intransitable, y eso recurrentemente se le pasaba el aparato, o sea, se le pasaba el greda. Eso te iba a decir, que la última vez que fui no se encontraba en esas condiciones, que estuve caminando por ahí. Es correcto. Me sorprende que se encuentre en estos momentos así. Sí, está muy deteriorada, porque tú sabes que las lluvias son despiadadas con respecto a los daños que le hacen a los caminos. Y la exhortación es a que esto hay que darle mantenimiento permanente, porque ahí estaban reunidos los agricultores para ver si hacían una colecta, para buscar el combustible y ver si le facilitaban un aparato. Estaban hablando con EGI para ver si le facilitaba. Entonces, es importante que el ministro de Agricultura, a través de los diferentes programas, pues asigne con urgencia los aparatos para que esas carreteras que tienen acceso a esos conucos, a esas pequeñas finquitas, pues la reparen para que ellos puedan llegar. Porque mira qué pasa, Susana, el que no entiende cómo funciona, si tú tienes, por ejemplo, 20 matas de aguacate, por ejemplo, a propósito, fíjate el accidente del camión, por ejemplo, de Asua que venía cargado de aguacate. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Estos compradores, ellos se van a esos campos, a esa zona, a esa parte alta, y negocian las matas de aguacate.
O sea, las venden matas. En mata. Y ellos se encargan de pagar, de llevar a una persona, pagarle para que la recolección. Exacto, haga la recolecta. Pero ¿qué sucede? Si ese camión no puede entrar a donde está tu conú, pues entonces el precio de tu mata cambia. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ya él tiene él no le interesa, porque él no tiene manera de llegar, o sea, no puede verla, pues tendría que dejar el camión aquí. Todo el riesgo con el vehículo, tú no tienes tampoco la manera como productor de sacarla del lugar donde está, a menos que no sea arriba o en un burro, en un saco. Y de hecho, Susana, que hay una realidad, porque tenemos que decir las cosas como son. Por ejemplo, ya no hay animales, o sea, ya no hay burros, no hay mulos, o sea, el que tiene un mulito, un burrito, son gente... No, ese es su vehículo para llegar y para son llegar. Especiales porque están prácticamente ya ese tipo porque ya los vehículos, los motores, o sea, la modernidad se ha llevado todo aquello. Entonces, ministro, atienda esa parte del lado de Huechivo, esa parte alta en el jengibre, los limones, los montacitos, para que esos accesos a los conuquitos sean fáciles de la gente poder transar y poder llevar un abono, poder llevar una planta, porque vamos a suponer cuando el mismo gobierno le da un camión de planta, tienen que dejarlo a distancia y tienen que cargarlo. Y se pierden, y hasta se pierden algunas. Y se pierden algunas, así mismo es. Así que es un llamado positivo para que sigamos produciendo y nuestras estadísticas del sector agropecuario siga siendo buena, sigamos abasteciendo alrededor del 90% de la población, y tenemos que hacerlo de esa manera. Ahí está la denuncia desde acá, desde Portafolio Económico. Sabemos que el ministro es una persona sensible y la información está servida. Así que, como dice nuestro presidente Abinader, primero la gente. Así es, nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque.